Había una estudiante universitaria que estaba cursando su último año en la universidad y, como muchos estudiantes, decía ser comunista y sentía vergüenza de su padre, que era un empresario exitoso. Un día decidió enfrentar a su padre, le habló del materialismo histórico y la dialéctica de Marx, tratando de hacerle ver cuán equivocado estaba al defender un sistema tan injusto. Queriendo cambiar de tema, su padre le preguntó: ¿cómo van tus estudios? Bien, respondió la hija muy orgullosa y contenta. Tengo un promedio de 9. Me cuesta bastante trabajo, prácticamente no salgo. No tengo novio y duermo 5 horas al día, pero por eso ando bastante bien y voy a graduarme en poco tiempo. Entonces el padre le pregunta: ¿y a tu amiga Melissa cómo le va? La hija respondió muy segura: bastante mal. Meli no pasa porque no alcanza el 6, apenas tiene 5 de promedio, pero ella se va a bailar cada semana, pasea, fiesta que hay está presente, estudia lo mínimo y falta bastante. No creo que se reciba este año. El padre, mirándola a los ojos, le respondió: entonces habla con tus profesores y pedile que transfieran 2 puntos de los tuyos a ella. Esa sería una muy buena y equitativa distribución de notas, porque así ella tendría 6 y se graduarían juntas. Indignada, ella le respondió: ¿estás borracho? Me rompo el culo para tener 9 de promedio. ¿Te parece justo que todo mi esfuerzo se lo pase a una vaga que no se esfuerza por estudiar? Aunque la persona con quien tengo que compartir mi sacrificio sea mi mejor amiga, no pienso regalarle mi trabajo. Entonces su padre la abrazó cariñosamente y le dijo: hija, bienvenida al ejemplo más pelotudo que encontré para hacer quedar bien al capitalismo. Desde mis comienzos, que no paro de recibir mensajes pidiéndome que hable de este tema, ya que, teniendo en cuenta la edad del público de este canal, es muy probable que hayan oído hablar de esta ideología más de una vez. Si tuviste un momento de curiosidad histórica y buscaste qué era, probablemente me hayas pedido que haga este video. Pero si no lo hiciste, o si lo hiciste pero querés saber mi punto de vista, sean bienvenidos a 5 hechos comunismo. El manifiesto y la revolución. El comunismo, tal cual lo conocemos hoy, nació en 1848 en la actual Rusia, cuando se publicó el Manifiesto Comunista, un panfleto que servía como respuesta a los regímenes estamentales, que básicamente eran grupos sociales empoderados, y que todavía eran cosa de todos los días en varias partes de Europa y más que nada la Rusia zarista. Mientras en Inglaterra se gestaba la revolución industrial, en Rusia todavía se vivía bajo un sistema feudal. El proletariado vivía en las tierras de los nobles, la trabajaba y le entregaba un tributo que representaba un grandísimo porcentaje de las cosechas. La cosa es que los muchachos se cansaron de ser unos giles que laburaban en condiciones infrahumanas para que unos pocos siguieran nutriendo sus castillos de oro y obras de arte. Así que nuestros héroes, Karl Marx y Friedrich Engels, se juntaron para tomarse unos shots de vodka y escribir las bases para el movimiento político y económico más grande de la historia. Después del capitalismo, obvio, que le sigue ganando hace 200 años. Desde la primera revolución rusa, en 1905, al zar Nicolás II se le empezó a quemar el estofado. En el famoso Domingo Sangriento, muchísimos obreros marchaban pacíficamente con el fin de entregarle a Nicolás una petición de mejoras laborales. Pero como pasa siempre en estos cuentos rancios, los soldados rusos se metieron en el medio y los recagaron a palos. Ahora, como la protesta pacífica no era tan pacífica, decidieron que era mejor compensar la cagada regalándole souvenirs con formas de balas de plomo, dejando un saldo de 2000 civiles muertos. Con esto se hacen una idea del bardo que se armó en la bella madre Rusia, pero aunque no lo crean, la reforma política se dio y aunque el zar seguía siendo el líder supremo, la clase obrera empezó a tener un poco de voz y voto, naciendo así los reconocidos soviets, que gracias a la nueva constitución formaron parte del gobierno.
Rojo topero. Si bien Cuba, China, Corea del Norte, Vietnam o la ya extinta Yugoslavia son ejemplos de regímenes comunistas, el más famoso de todos fue la Unión Soviética, instaurada por los bolcheviques durante la Revolución de 1917. No te conté. En 1917, y en medio de la guerra, la gente se moría de hambre y la prole ya no quería saber nada con seguir participando. A esto se le sumó que los soviets estaban cada vez más sedientos de poder. El 7 de noviembre, el pueblo les devolvió las balas de los gobernantes, derrocándolos y estableciendo al Soviet de Petrogrado y a Lenin como líder absoluto, al que se lo puede reconocer como el único gobernante verdaderamente marxista de la historia. Transfirió al Estado y los obreros el control de propiedades y tierras de la aristocracia, sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial e inició un proceso de industrialización, un poquito capitalista, que sacaría a Rusia de una extrema pobreza. Pero, como ya les conté, esto es un cuentos rancios, así que en 1924 nuestro héroe rojo se nos muere y asumiría en su lugar el segundo hijo de puta más grande de la historia, Joseph Stalin. Un desquiciado que mandó a matar a todos los detractores dentro de su propio partido, mientras adquiría más fuerzas y se convertía en el líder supremo e indiscutido del partido Komi. Reemplazó la política económica de Lenin por una economía basada en planes quinquenales, que llevarían a la rápida industrialización del país, y eliminó toda la propiedad privada. Esto significó un mayor descontento en la clase obrera, y en el 30 los muchachos se cansaron y dejaron de producir. Así que José los mandó a todos a campos de concentración. Esto terminó en la hambruna soviética y en 1932, Stalin, cada día más cerca de un brote psicótico con delirio místico, mandó a matar a cualquiera que pareciese estar operando en contra de la Unión, incluidos mismos generales de su propio ejército. El resultado, 23 millones de muertos, como 5 millones más que los de Adolfo, lo que desacreditaría mi afirmación anterior, pero como sé que les encanta especular, dejé el primero para el final. Mao Zedong. Mao lamentablemente queda en el primer puesto de este top, implementando el gran salto adelante, un plan económico implementado en China donde se murieron de hambre 30 millones de personas. La verdad del comunismo. No todo en el comunismo es hambruna, muerte y dolor. Este régimen en materia teórica es una utopía que, en una realidad diferente, por ahí se puede alcanzar. Una ideología que siempre apeló por el bien común y la ayuda de las clases bajas que sufrían los peores maltratos de parte de jefes explotadores. La URSS fue el primer sistema en el mundo en adquirir derechos universales que perduran hasta hoy en el mundo. La salud, la educación pública y la seguridad social son grandes ejemplos. Cuba se destaca por tener uno de los mejores sistemas de salud del mundo, aunque bueno, no es que tengan mucho más, pero como no tienen ni internet, no creo que vean este video y me puedan criticar. El comunismo fue el primer sistema en velar íntegramente por los derechos de las mujeres y también el primero en reconocerlas como iguales ante los hombres. La URSS instaló el voto universal en 1917, el aborto en 1922, el primero en el mundo, y se implementó por primera vez en el mundo un sistema de divorcios en los que el hombre no era el beneficiado y donde si ambas partes lo pedían, podían divorciarse en ese mismo momento. Por último, y para pegarle un poquito más al modelo favorito, falta algo que nos duele mucho admitir, y es que el capitalismo cuenta con una altísima carga religiosa. Su archienemigo fue desde sus inicios laico, pateando a la iglesia para afuera y proclamándose a sí mismo como un verdadero estado ateo, libre de dioses y basados en la racionalidad y no en cuentos de hadas. Contradictorio, aunque seguro va a ser una victoria para los que se enojan porque digo era común. (1984) Hoy podemos decir que la globalización es un hecho que se aleja cada vez más del comunismo. Trabajos como el que realizamos por acá, trayéndoles videos de este tipo, eran inconcebibles, limitando todo el temita a los campesinos y obreros. Por eso, y presentando otro ejemplo de cómo se hacen mal las cosas,
China, implementó un sistema de puntuación a sus ciudadanos en base a su comportamiento, muy parecido a la obra 1984 de George Orwell. En nuestro queridísimo 1984, el gobierno totalitario y dictatorial aplicó un sistema llamado Gran Hermano. Este sistema vigilaba masivamente a todos los ciudadanos, controlando a cada instante sus acciones, manipulando la información y practicando la represión política y sociocultural. Esta es una de las mejores novelas distópicas que se escribieron en la historia y estoy muy seguro de que ya se las recomendé 1000 veces. En este caso, el gobierno de Xi Jinping puso en marcha las primeras fases de algo llamado Carnet por Puntos del Buen Ciudadano. Desde el pasado 1 de mayo, a las personas que hayan cometido o cometan actos como difundir información falsa sobre terrorismo, causando problemas en vuelos o fumando en trenes, se les prohibirá usar trenes y aviones durante un año. Y esto es solo la primera parte de un proyecto que estará en pleno funcionamiento en 2020. A partir de esa fecha, las puntuaciones influirán en la capacidad para alquilar una vivienda, obtener un seguro o un préstamo e incluso beneficios de la sanidad pública. Los ciudadanos con puntuaciones bajas tampoco serán contratados para determinados empleos y tendrán restringida la matrícula de sus hijos en las escuelas privadas. Del mismo modo, las personas con mala nota tendrán peores velocidades de internet, acceso restringido a lugares y la eliminación del derecho a viajar libremente, que es lo que ahora ya se está aplicando. Pero seguro te estarás preguntando, ¿cómo van a hacer para poder controlar a más de 1.300 millones de personas? Bueno, parece ser que en materia de control de masas, el gobierno chino se lleva todos los primeros premios. Alrededor de toda China hay instaladas 180 millones de cámaras de vigilancia, 20 millones de ellas dotadas de inteligencia artificial. Además, el gobierno chino tiene un altísimo control sobre internet y las redes, permitiéndole saber qué escribe, publica o comparte cada uno de sus ciudadanos. Esto no solo es algo que roza lo morboso en cuanto a las libertades individuales, sino que también es una gravísima falta a la privacidad de cada uno. Como dijo Jorge, ya todo estaba arreglado, todo alcanzaba la perfección, la lucha había terminado, se había vencido a sí mismo definitivamente. Amaba al Gran Hermano. Carencia de individualidad. Es imposible no destacar que el comunismo fue una respuesta a un grave problema que estaba pasando a la sociedad en ese momento. Pero es cierto que este sistema, más allá de haber sido un halo de esperanza para las clases trabajadoras que eran cruelmente explotadas, fue siempre un modo político que coartó las libertades individuales de la gente, aunque su fuente, el Manifiesto Comunista, plantea totalmente lo opuesto. Ayn Rand fue una filósofa rusa que se escapó de Rusia a principios del siglo pasado. Ella fundó el objetivismo, una filosofía altamente capitalista, y nos dejó 10 millones de frases interesantes, como por ejemplo: la minoría más pequeña del mundo es el individuo. Aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender, además, ser defensores de las minorías. Cuando uno observa las pesadillas de desesperanzados esfuerzos hechos por miles de personas que luchan para huir de los países socializados de Europa, de escapar a través de las alambradas bajo el fuego de las ametralladoras, uno no puede seguir creyendo que el socialismo, en cualquiera de sus formas, esté motivado por la benevolencia y el deseo de alcanzar el bienestar humano. No considera a los colectivistas como idealistas sinceros pero engañados. La propuesta de esclavizar a algunos hombres por el bien de otros no es un ideal. La brutalidad no es idealista, no importa cuál sea su propósito. Nunca diga que el deseo de hacer bien por la fuerza es un buen motivo. Ni la impetuosidad ni la estupidez son buenos motivos. Rand dejaba muy en claro que los principales derechos del hombre eran los individuales, y creo que quedó claro con lo mencionado en el punto anterior. Un sistema que vela por el bien común de todos sus ciudadanos, en algún punto o momento, dejará de lado los derechos de los individuos como tales. El derecho individual es el primer derecho y probablemente el más valioso de todos. No existe un verdadero concepto de libertad dentro del comunismo, y si bien en el capitalismo también esté coartado por diferentes factores, se ven afectados indirectamente y no directamente como en el comunismo.
Como dije antes, el comunismo a más de 200 años de su creación se ha deformado completamente de lo que en algún momento escribieron Marx y Engels, al punto de transformarse en un ícono de la cultura pop. Hoy hasta hay camisetas. La realidad es que este es un tema que divide a toda la gente en dos grandes grupos. Sus acérrimos defensores, los cuales nunca terminamos de saber si es que realmente aman al comunismo u odian al capitalismo, o los que lo detestan. Y esto no es para nada raro, pasa con el Barcelona y el Real Madrid, pasa con los pro aborto y los anti aborto, con los pro pena de muerte y los anti pena de muerte. Pero ese es un grandísimo problema. La carencia de un término medio nos corre el eje de la objetividad sin terminar de darnos cuenta de que siempre, sea cual sea el lado de la balanza, hay cosas buenas y cosas malas. Por eso enfoqué gran parte de este video en demostrarte que en realidad todo eso que muchos conocíamos por comunismo realmente no lo es. Después de haber escrito todo este guión e intentar mostrarle las luces y sombras, entendí que es una excelente ideología traída a la realidad por verdaderos ineptos incapaces de dejar el poder cuando debían hacerlo, transformándose así en dictadores que no hicieron más que ensuciar el nombre de un modelo que nos trajo hace 100 años los mismos derechos que estamos debatiendo hoy en día. Sé que esto no les va a gustar, pero no tiene por qué ser así. Esa grieta ya trascendió todos los niveles políticos para convertirse en algo que vivimos día a día sin importar el ámbito en el que nos manejemos. Tal vez, si dejamos de ser fanáticos y empezamos a ser objetivos, nos convirtamos en quien siempre aspiramos a ser.